Más música, la asociación EMAN ha dado hoy a luz, podríamos decir, ¿verdad? Se ha dado a conocer a la sociedad navarra. Javier Buruzábal es uno de sus representantes y nos acompaña. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de hablar contigo. Gracias, lo mismo, Javier. Igualmente. Decía yo EMAN o EMAN, porque es una palabra en euskera que se utiliza de una forma u otra, ¿no? ¿Qué decimos mejor? Sí, bueno, básicamente EMAN es un acrónimo de Escena y Música Asociada de Navarra. Eso es lo que significa, ¿no? Pero bueno, en euskera también significa dar, ofrecer, que es precisamente lo que hacemos nosotros, ¿no? Las asociaciones sin ánimo de lucro de la escena del sector musical, ¿no? De Navarra, que es ofrecer cultura, ¿no? Que es uno de los bienes más preciados que puede ofrecer el ser humano. ¿Sí? Javier, y cultura unida, ¿no? Porque la verdad es que es todo un hito, ¿no? Unir a tantas asociaciones, tantas agrupaciones de diferente calado, diferentes estilos musicales, diferentes ideas seguramente, en una. Sobre todo con el fin de conseguir ¿qué exactamente, Javier? Bueno, nuestros objetivos son varios, ¿no? Por un lado, queríamos establecer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo entre todas estas asociaciones culturales, que como he dicho, como tú bien dices, son asociaciones muy variadas, que tienen objetivos distintos o que tienen planteamientos distintos, pero que en el fondo trabajamos todos en un sector el cual, bueno, pues lógicamente está sufriendo mucho, ya no solo a raíz del COVID, que podría ser un poco lo que a todo el mundo le puede venir ahora mismo a la cabeza, sino que esto es un trabajo que ya comenzó en octubre del año 2019, en octubre del año pasado, y que, bueno, veíamos que necesitábamos unirnos para buscar los objetivos comunes, ¿no? Que son los propios del sector y una serie de problemáticas que veíamos que nos estábamos encontrando todos y que intentábamos solucionar. La primera y la principal, bueno, pues era que necesitábamos que por parte de las instituciones, tanto Gobierno de Navarra como las instituciones locales, se establecieran una serie de herramientas que nos permitieran trabajar los proyectos culturales que nosotros ofrecemos en general a la ciudadanía, nos lo permitiesen trabajar con una mayor proyección y una mayor estabilidad, cosa que no estaba sucediendo en los últimos años. Claro, y la inestabilidad todavía y la incertidumbre, ¿no? Esa palabra que repetimos todos los días, casi en todos los campos, está mucho más presente todavía en este sector de la cultura, ¿no? Que es tan importante, como bien sabemos, pero que a veces no se considera de tal manera, ¿no? En una situación, por ejemplo, como la de ahora, ¿no? De pandemia. Hemos oído a instituciones incluso, bueno, no sé si menoscabar un poco el valor de la cultura, pero sí ponerlo quizá en un segundo lugar. Eso supongo que este ámbito pues no ha convencido, ¿no? Y de alguna manera hay que reivindicarlo. No, claro, hay que reivindicarlo y hay que, lógicamente, que poner la cultura en el lugar que se merece. Hemos visto multitud de ejemplos como la cultura, precisamente en este periodo de pandemia, nos ha acompañado a todos en nuestras casas, ¿no? Todos desde nuestros móviles o desde la televisión, donde hemos estado disfrutando de cultura, y es algo que nos ha estado alimentando dentro de nuestro confinamiento, y lógicamente nosotros lo que queremos es poner esto en valor y que de alguna manera se nos reconozca o cuando menos se nos permita trabajar en unas condiciones adecuadas y poder desarrollar los proyectos culturales que estas asociaciones y otras que esperamos que se incorporen en breve plazo de tiempo, pues podamos desarrollarlas y podamos trabajarlas de una manera como se deben trabajar, vaya, lógicamente. Claro, y en este panorama, ¿cómo se van a contemplar los festivales, por ejemplo, los conciertos? ¿Qué nos puedes decir, sobre todo, bueno, pues del futuro, ¿no? Pronto tendremos un festival, nos vais a dar a conocer mañana el Festival Reclassics, que desde luego va a ser también algo extraordinario, ¿no? Porque en tiempos de alarma o de confinamiento o de fase de desescalada, en julio estará este festival tan importante y que seguro tendrá proyección nacional e internacional, ¿no? Hablemos también de ese porque va a ser un ejemplo, ¿no? Probablemente a seguir, Javier. Sí, es un ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cómo se están gestando los proyectos asociativos, ¿no? Que este también es otro proyecto asociativo dentro de Navarra, ¿no? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con bastante incertidumbre en la mayor parte de los casos, ¿no? Porque estamos teniendo bastantes problemas a la hora de buscar la financiación, y ya no hablo de Pamplona Reclassics, ¿no? Hablo más en conjunto, ¿no? De los problemas que estamos encontrando en las asociaciones culturales a la hora de tener unas bases o unas bases de trabajo por parte de la administración en cuanto a subvenciones, en cuanto a unas herramientas que sean estables para poder trabajar con una proyección mínima que necesitan cualquier proyecto de esta envergadura, de 1 o 2 años, ¿no?
Actualmente las subvenciones, bueno, en los últimos años, aparte del recorte tan brutal que sufrimos a partir de la crisis económica del 2008, que derivó en un recorte sobre todo en la cultura, seguimos todavía sufriendo esos recortes y aparte de eso, pues las bases las bases de las convocatorias legislatura tras legislatura van cambiando, ¿no? Y eso nos provoca muchísima incertidumbre que deriva en que muchos de los proyectos pues no se desarrollen como se deberían de desarrollar. Afortunadamente, lógicamente, la sociedad o las asociaciones culturales seguimos tirando para adelante del carro con mucho esfuerzo y un ejemplo que tenemos, por ejemplo, es el ejemplo del anuncio de mañana de Pamplona Classics o el resto de actividades que el resto de asociaciones seguimos lanzando para adelante con mucho esfuerzo, claro. Exacto, ¿no? Con diferentes festivales, llegará el Santas Pascuas, llegarán conciertos de otro calado, probablemente, y con otras circunstancias. ¿Qué respuesta encontráis en las autoridades tras esta presentación? Que ya se venía gestando hace tiempo, pero que se ha, de alguna manera, hecho más rápida, ¿no? Ante una situación de crisis como esta. ¿Qué respuesta tenéis? Bueno, pues de momento, a ver, esto incluso fue una invitación que nos hizo el propio Departamento de Cultura a que de alguna manera trabajáramos, las asociaciones que estamos trabajando, los proyectos más importantes en el ámbito de las artes escénicas y musicales, que nos asociáramos o que trabajáramos en equipo para hacer más fuerte nuestra voz, ¿no? Tanto dentro del Gobierno de Navarra como en las instituciones políticas, ¿no? Lógicamente, el recibimiento está siendo positivo. Ahora hay que ponerse a trabajar, meterse en harina y ver estas buenas palabras de momento que estamos escuchando realmente si se transforman en crear esa serie de herramientas que estamos solicitando para que el sector se desarrolle y tenga más estabilidad la que tiene actualmente. Pues nos quedamos con esas claves, desde luego interesante ya solo el deseo de unir fuerzas, de acompañamiento, de conectar diferentes ideas, diferentes estilos, formas de arte, en pro desde luego de una vida más estable desde el punto de vista cultural, ¿no? Tan importante y deseable. Claro. Ahora que no hemos podido salir de casa, más que nunca deseamos desde luego acudir a los teatros, a los cines o a la calle con arte por todos los lados, ¿no? Javier Muruzábal, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un placer verte, Javier. Gracias, Maya. Y hasta pronto. Muy bien, gracias. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, pues